Estamos en vivo ya, ¿no? Buenas noches. Gracias por permitirme ingresar a sus hogares para compartir esta reflexión acerca de nuestro tiempo del Adviento, que comenzó el domingo pasado, ¿no? Y nos siempre en el Adviento nos vamos a estar atentos a las celebraciones porque nos preparamos para celebrar la Navidad. Y a veces tenemos un gozo que nos olvidamos de una cosa importante, que si bien tenemos gozo porque vamos a celebrar el nacimiento del Señor, es un tiempo penitencial. Penitencial porque nos permite acercarnos más a Dios, mejorar crecer espiritualmente, mejorar nuestra relación con el Señor, y es un tiempo pues de renovación. Y renovación principalmente de la esperanza cristiana, porque a veces nos olvidamos por qué estamos viviendo la vida, para qué estamos viviendo la vida. Estamos todos los días, como dice, salgo a trabajar, hago esto, hago el otro, y perdemos el sentido de cuál es la esperanza cristiana. ¿Y cuál es la esperanza cristiana? Que algún día vamos a estar en la Jerusalén eterna del cielo. Es por eso, pues, que ese tiempo de reflexión vamos a poder entrar en el misterio, ¿no?, de la salvación del Señor. Porque el Señor, lo primero que tenemos que entender es que el Señor nos amó tanto y nos ama tanto que trazó un plan de salvación. Y ese plan de salvación empieza con nuestro tiempo del Adviento, porque es un tiempo en el cual nos preparamos para la celebración del Señor y a la vez nos preparamos también para la segunda venida de nuestro Señor, porque tenemos que entender que el Adviento lo celebramos aquí y ahora, pero también nos preparamos para el momento en que el Señor nos vendrá de nuevo. Y es por eso que cada semana nosotros rezamos en el credo, ¿no? Y creemos en la resurrección de los muertos y esperamos la venida, ¿no?, del Señor Jesús. Así que ya tenemos claramente, primero, que el Adviento nos sirve para reconocer nuestro pecado. Y a veces tenemos la conciencia, como digo yo, un poco como nublada. Antes teníamos esa cosita que llamaba conciencia, que nos hablaba al oído, ¿verdad? Pero parece que como que hay tanta bulla que ya no escuchamos a nuestra conciencia. Y nos es difícil a veces ver el pecado. Nos es difícil ver que hay cosas que ya no debemos hacer, porque nosotros como cristianos, como católicos, no debemos participar de ciertas cosas que el mundo participa, ¿no? Entonces, ¿por qué es todo esto? Porque hay un relativismo rampante, que lo vamos a ver, ¿no? Entonces es importante que nosotros, ¿no?, nos preparemos en este tiempo, porque es un tiempo de conversión y de purificación. Cuanto yo más me convierto, ¿qué significa la conversión? Cambiar de vida, dejar las cosas que tenía antes y ahora hacer las cosas que yo debo hacer como cristiano. Y eso, ¿cómo lo puedo hacer? Solamente a través de la purificación, es decir, dejando el pecado. Y cuando yo dejo el pecado, ¿qué pasa? Me vuelvo más puro, cada vez crezco más espiritualmente y mi relación con el Señor no va cambiando. Por eso esta preparación tiene un doble propósito, ¿no? Para celebrar la Navidad, que es el nacimiento de Jesús, que aconteció hace ya más de 2000 años, y también para preparar la segunda venida de nuestro Señor. Cuando llegue, y vamos a verla más específicamente en algunos momentos. ¿Cuáles son los símbolos que acompañan a la temporada del Adviento? La primera cosa que hemos visto al entrar en la iglesia es que los colores litúrgicos han cambiado, ¿verdad? Ahora vemos un morado o violeta. ¿Cuál es la diferencia del morado y el violeta? Bueno, el morado es más profundo, el violeta es un poquito más azulejo. Las rúbricas nos permiten usar ambos colores para la temporada, ¿no? Pero hay una diferencia. Realmente la diferencia la pueden decir los liturgistas, ¿no? Dice, nosotros entre los sacerdotes decimos, no te metas ni con el liturgista ni con el canonista, ¿no? Porque ellos siempre van a tener la razón. Entonces, este es un secreto que les comparto, ¿no? Yo no soy liturgista ni canonista, pero me gusta a mí enterarme de los pormenores de lo que está pasando. Por eso, el rojo púrpura, ¿no?, es para la temporada de Cuaresma. ¿Y por qué? Porque indica la pasión del Señor, mientras que la temporada del Adviento se centra en la esperanza. Por eso que usamos el color violeta, que es un azul liviano. ¿Y por qué un azul liviano? Porque nos recuerda la esperanza. ¿Pero la esperanza de quién?
de uno de los personajes más importantes también del Adviento, que es la Virgen María cuando está esperando la venida de Jesús. Por eso a veces nosotros no captamos los colores, pero es porque es un violeta, ¿por qué? Porque también es un color penitencial, porque tenemos que pedir perdón de nuestros pecados. Y tenemos también un elemento que hemos añadido si nos encontramos en la misa, ¿no? Del domingo, que había aparecido otra vez la corona del Adviento, ¿no? La corona del Adviento, esta corona del Adviento es una tradición cristiana. Simboliza las 4 semanas del Adviento en el calendario litúrgico de la Iglesia Occidental. Es decir, los 4 velas, cada una de ellas nos va a significar una semana del Adviento. Ya aprendimos, hicimos nuestra bendición de la corona y ya aprendimos la primera vela del Adviento, ¿verdad? Entonces ya nos quedan solamente 3 semanas. Por eso es que a mí me gusta hacer esta reflexión lo más pronto posible, porque es tan corto que si le hago la segunda, la tercera semana, ya casi estoy diciendo ya se nos terminó el Adviento, ¿verdad? Y entonces es importante. Cada domingo nosotros encendemos una vela, no como una reflexión, vamos a decir, ya es la segunda semana de nuestro caminar en este tiempo del Adviento. Pero hay una cosa importante, las 3 son púrpuras y una es rosa. ¿Por qué? Porque no significa la rosa que va a ser un tiempo del gaudete de regocijo. Y eso lo vamos a ver más adelante. La corona circular no significa, es el amor eterno de Dios, ¿verdad? Y a veces tenemos el centro, una vela en nuestra parroquia tenemos esta vela central, que no significa que Jesús, que es la luz del mundo, que nacerá en medio de nosotros. Por eso podemos prender el día 25 ya, no las velas de la corona del Adviento, pero sí podemos prender la vela de en medio, que nos significa que Jesús ya está en medio de nosotros. En la liturgia, ¿qué es lo que ha cambiado? Porque hay cosas de la liturgia que se fueron. Se fue el Gloria. Vamos, ¿y cómo que no cantamos el Gloria ahora? Pues se fue, pero para volver, ¿eh? Vuelve. ¿Y cuándo vuelve? El día de la Navidad. Y vuelve para que nos llenemos de los pulmones de aire y podamos cantar a toda voz que nos ha nacido un niño, ¿verdad? Y que el niño ha nacido y por eso cantamos el aleluya, 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 gloria al Señor, ¿no? Pero no lo guardamos y lo reservamos para el día de la Navidad, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que se sigue cantando? El aleluya. O sea que la temporada del Adviento tiene 4 semanas y cada una tiene un tema especial. Por eso es que es una temporada corta. Tenemos que estar atentos porque a veces nos podemos distraer con la bulla de la, vamos a decir, de las luces, de las celebraciones y nos olvidamos qué es lo que estamos celebrando. Por eso, vamos a ver qué es lo que pasó, porque ya pasó la primera semana del Adviento, ¿no? Lo primero que vemos en la semana, y si nos ponemos a recordar, ¿no? de la homilía que hice, fue que el Señor nos advierte que estemos despiertos. ¿Qué dice? ¿Cómo que estamos despiertos? Bueno, porque Él dice que llegará como un ladrón en la noche. ¿Se acuerdan de las 5 vírgenes que eran virtuosas y las otras 5 que eran perezosas? ¿Se acuerdan de ello, verdad? Que fue hace algunas semanas que lo celebramos, que había una boda y las 5 fueron entonces a llenar sus lámparas de aceite, pero solo 5 la llenaron, las otras, como eran perezosas, se olvidaron de llenarlas y entraron a esperar al novio, y el novio no llegaba, y pasó la noche y la medianoche, se quedaron dormidas todos, y entonces cuando llega el novio, todo se apura, y entonces las perezosas le dicen, oye, préstame para mi lámpara, que no la puedo prender porque no tengo aceite, y entonces, ¿qué le dijeron las laboriosas? No, mira, no te lo podemos prestar porque me quedo sin luz, entonces ve tú y consigue, ve al pueblo a comprar. Cuando fueron al pueblo a comprar, ¿no? Y regresaron, ya la fiesta había empezado, habían cerrado las puertas y no las dejaron entrar. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? El estar despierto no significa que estemos, vamos a decir, lo que quiere decir es que no estemos dormidos, que no estemos dormidos. Les explicaba que a veces nuestra conciencia como que la han apagado. Nos han puesto venda en los ojos que no nos permiten ver el pecado ni la realidad que a veces estamos viviendo. Pareciera que hemos entrado en una temporada que nos ponemos de acuerdo. Miren, ¿cuántos levanta la mano para que esto no sea pecado? Y como si el pecado y la moral fuera democracia,
¿no? Entonces vamos a votar, esto es pecado, esto ya no es pecado. Cada vez nos apartamos más de Dios y no queremos escuchar la palabra del Señor, o no la queremos entender, o la queremos entender a nuestra manera, o si la palabra de Dios nos cuestiona, la sacamos de lado porque eso no me gusta esto. Y entonces yo empiezo a disentir de la iglesia porque la iglesia es muy conservadora, la iglesia me está diciendo cosas que a mí no me gustan y me coacta mi libertad, ¿no? ¿Y saben qué es lo que pasó con esas personas, no, en los tiempos de Noé y en todos los tiempos que hemos escuchado, cuando decían, no, que me estoy coactando la libertad? Vino el diluvio y quedaron sin nada. Entonces queremos reflexionar. Por eso es que queremos entrar en el misterio de Dios para que nos diga, Señor, muéstrame la verdad para que yo pueda caminar en tu camino de luz, ¿no? Entonces la conciencia está durmiendo. Y es lo que Jesús nos dice, que su conciencia no se duerma. Y se lo voy a explicar porque esto lo tenemos que entender a la luz de lo que pasó en el jardín de Getsemaní. ¿Qué pasó en el jardín de Getsemaní? En el jardín de Getsemaní ellos fueron a rezar y había un grupo muy cercano a Jesús, Pedro, Juan, ¿no? y Santiago. Estos tres le dijeron a ellos que esos caminaron con Jesús y dijeron, quédense aquí y recen, ¿no? Y manténganse vigilantes. ¿Y qué pasó? Jesús se va a rezar, reza, ¿no? Le salen las lágrimas de sangre, llora, ¿no? Está suplicando al Padre que, Padre, si es posible, pase esta copa de mí. Se acerca a los apóstoles, a los discípulos que había escogido y los encuentra dormidos. Y le dice, no han podido velar conmigo ni siquiera una hora, ¿no? Y entonces le dice, la voluntad es grande, ¿no? Pero la carne es débil, ¿no? Entonces estar despiertos para que no caigan en tentación. Entonces lo que dice estar despierto, estar en la gracia de Dios, estar en la conciencia de que Dios está con nosotros en todo momento, de que mi vida se la debo a Dios y que hacia Él voy, ¿no? Y eso es lo que nos tiene que alimentar en este tiempo. Cuando nosotros estamos alertas, ¿no? De que Dios está con nosotros, entonces yo estoy preparado. Preparado es que nuestra conciencia no esté dormida. Preparado es que nosotros seamos conscientes de que Dios nos ama y que porque Dios nos ama, yo lo amo a Él y porque yo amo a Él, tengo que amar a mi hermano, ¿no? Entonces ese Adviento, mire el tiempo hacia atrás para prepararse para lo que viene. Vemos el cumplimiento de las promesas de salvación que trajo Jesús, porque Jesús al nacer nos inaugura ese tiempo de la gracia, nos inaugura el tiempo del perdón, nos inaugura el tiempo de los sacramentos, de su misericordia, pero esos tiempos cesarán cuando el Señor vendrá de nuevo. Cuando el Señor vendrá de nuevo se acabaron los sacramentos, se acabaron el perdón. En ese momento ya vendrá el juicio, ¿no? Pero no nos pongamos nerviosos, porque si estamos con el Señor y estamos preparados, ese juicio para nosotros será benevolente, ese juicio será maravilloso, porque nos permitirá entrar en el reino de los cielos. Yo les digo que el Señor nos ha dado para ese día del juicio las preguntas del examen final, ¿verdad? Oigan, cuando yo estudié tanto la teología, la ingeniería, ¿no? Ya hubiera querido tener las respuestas de esos exámenes porque me pasaba las noches estudiando y muchas veces lo que había estudiado venía en el examen, ¿no? Pero aquí el Señor ha querido ser tan bueno con nosotros que hasta las preguntas del examen final nos las ha dado. Entonces, ¿qué es lo que pasa con nosotros necios si no revisamos el examen y si no hacemos lo que dice en el examen final, ¿verdad? Entonces, eso es casualmente lo que se trata, de estar despierto, de estar consciente, de saber lo que el Señor te va a pedir, de saber lo que requiere el Señor para que tú puedas entrar al cielo. Desafortunadamente, muchas personas se toman ese tiempo a la ligera, ¿no? Mucho de la celebración cristiana se comercializa, ¿no? No sé si se han dado cuenta que ahora pues todos los moles se vistan de luces y de arbolitos y de lazos, ¿no? Y a Jesús no lo tienen por ningún lado, ¿eh? No, los nacimientos no nos permiten en ningún lado. ¿Y por qué es eso? Porque Jesús no vende. Lo que vende son los arbolitos, los adornos, las cosas, los regalitos. Convertir la Navidad en una fiesta pagana de intercambio de regalos, ¿no? Eso es el propósito, pero recuérdense, ¿cuál es el propósito de esta temporada? ¿No? Jesús es la razón.
de toda nuestra celebración. Entonces, tenemos que entender que sin Jesús no hay celebración cristiana, sin Jesús no hay Navidad, sin Jesús no hay nacimiento. Entonces, nos tenemos que preparar para celebrar el nacimiento del Señor. ¿Y por qué pasan estas cosas? Miren, es sencillo. Y a veces nos hemos olvidado porque no nos cuestionamos. ¿Qué está pasando en mi vida? ¿Por qué está pasando esto? Porque vivimos en un relativismo práctico que nos está consumiendo. El ser humano se coloca como centro de la creación. Nos olvidamos que Dios existe y yo soy el centro de la creación. Y como yo soy el más importante, todas las cosas tienen que girar alrededor mío. Todas las necesidades mías tienen que ser cumplidas porque soy la persona más importante del universo, de este, y si existen paralelos, también de los paralelos, ¿verdad? Así que yo soy el más importante. Todo tiene que satisfacer mis necesidades y soy la persona pues más importante. Entonces estamos descentrados, estamos desubicados, porque el más importante es Cristo, el más importante es Jesús, ¿no? Sin Jesús no somos nada. Y esto pues vamos a verlo claramente, ¿no? En la segunda venida del Señor, que puede ser de dos maneras. A veces nosotros siempre estamos preguntando y viendo los signos, ¿no? Y van a verlo ahora, que cuando se punta más el año, vamos a decir, ya casi terminando el año, van a aparecer estos profetas que dirán, el mundo se acaba, que miren los signos de los tiempos. Eso, miren, no le crean. Eso puede pasar el día de mañana o puede pasar en 10,000 a 100,000 años. Solo el Señor lo sabe y cuando Él quiera ejecutar, ¿no? Y llame al ángel a que toque la trompeta y empiece su segunda venida. Pero hay una cosa importante que nos olvidamos, que no somos eternos, que tenemos nosotros, el día que nacemos, nacemos con una etiqueta de caducidad. Este muere el diciembre de tanto, este muere en abril del tanto, este muere en enero del tanto. Es decir, un día nos tocará a nosotros que nos haga nuestra misa funeral. No nos asustemos, ¿eh? Hoy no, a mí todavía no. ¿Por qué? El día que nos toca, nos toca. Por eso hay que estar preparados. Por eso es que esta es nuestra celebración personal del encuentro con el Señor. No lo veamos como un juicio, sino como un encuentro personal. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vayamos al Señor, en ese momento, pues vamos a rendir cuenta de las acciones, de las cosas que hemos hecho a lo largo de nuestra vida, ¿verdad? Entonces, si hemos pecado y hemos hecho, pero ya nos hemos pedido perdón, el Señor nos lo ha perdonado. Pero acuérdense lo que yo siempre le digo, no es solo basta no hacer cosas malas, que cosas buenas tenemos que decir que hemos hecho en esta vida. Por eso, nuestra vida tiene que estar completamente relacionada a la segunda venida del Señor, que puede ser cuando venga Él y se presente en los cielos y nos empiece a ver como lo que pasa, y lo vamos a ver, ¿no? En el juicio de las naciones, en Mateo, ¿no? El capítulo 24, o va a ser el día que nosotros pues acabamos nuestra vida y entonces me presenta el Señor, y esto es algo personal porque va a ser mi juicio personal que el Señor me va a decir, ¿no? Porque mi tiempo se acabó. Entonces, ¿qué pasará ese día? Ese día veré cara a cara a Jesús. Eso será una cuestión de alegría máxima, verlo al Señor, ¿no? Todas las promesas cumplidas. Le podré preguntar de todas mis dudas, claro, pero si es que el Señor te dice vamos al cielo, porque Él primero te va a examinar. Recuerda lo que te dije, el Señor ya nos dio todas las preguntas de ese examen, ¿verdad? No, tenemos que estar preparados para ese momento, tenemos que haber leído, tenemos que haber estudiado, tenemos que haber hecho las cosas que el Señor nos ha pedido que hagamos para que podamos entrar en el reino de los cielos. ¿Y cuál va a ser lo que nos ha preguntado? Vamos a decir, mira, te lo voy a hacer recordar, ¿no? Estar preparado es estar consciente de lo que está sucediendo en mi vida, en mi relación con Dios y mi relación con todos los hermanos, ¿no? Por eso el Señor solo va a pedirme algo muy claro: ¿cuánto has amado en este mundo? ¿No? ¿Y cómo yo puedo ejercitar ese amor? Miren, una de las cosas que el Papa Francisco nos enseñó y nos ha dado mucho, 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 hasta puso un año de la misericordia, es la misericordia en acción, que son, ¿no?, las obras de misericordia corporales o las espirituales, ¿no? ¿Y cuáles son estas? Se las voy a recordar.
alimentar al hambriento, dar de beber al sediento, dar refugio a las personas sin hogar, visitar a los enfermos, visitar a los prisioneros, enterrar a los muertos, dar limosna a los pobres, ¿no? Y tenemos las obras espirituales de misericordia que quizás hasta ni siquiera las recordamos, que es primeramente darle no consejo a los que tienen duda, ¿no? Instruir a los que no saben nada de la fe, amonestar al que está pecando, ¿no? Perdonar las heridas que nos han causado o otros seres humanos, ¿no? De repente una familia cercana o algún conocido o un amigo que ya no somos amigos, ¿no? Dejar ir los rencores, porque hay muchas personas que dicen, yo ya perdoné, pero no me olvido, ¿no? Esto lo tengo aquí adentro y algún día te haré comer tierra, ¿no? Sí, así, a veces estamos eso, lo tenemos como en la cabeza, ¿verdad? Pero perdonar las heridas no solamente dice perdonar y olvidar, porque nos hacemos un favor, ¿eh? Cuando perdonamos y olvidamos nos ponemos libres, porque ya no nos acordamos de la afrenta, ya no estamos con esa, como una película que estamos viendo constantemente y que nos atormenta y es como que una herida que le vamos echando como salsita todos los días para que nos cierre, ¿eh? ¿No? Entonces nos duele cada vez que recordamos, pero cuando nos olvidamos, perdonamos y nos olvidamos, nos hemos liberado de esa afrenta, nos hemos olvidado de esa ofensa y entonces somos libres para continuar nuestra vida cristiana. Por eso hay que dejar los rencores, ¿eh? No podemos guardar rencores. Soportar los errores pacientemente. Qué difícil a veces se nos hace alguna gente que siempre viene con molestias, con cosas. Hay que ejercer la caridad cristiana, hay que tener humildad, hay que comportarnos, ¿no? Con ese fervor. Entonces es importante todas esas cosas, ¿verdad? Ahora, uno de los actos también que tenemos que ver es el orar por los vivos y los muertos. Miren, nosotros aquí en orar por los vivos y los muertos es una de las cosas que nosotros tenemos que ejercitar. Oramos por nuestra familia, por nuestros hijos, oramos por las personas que se nos fueron, ¿no? Por eso es importante. Los actos de misericordia, sean corporales o sean espirituales, son actos de amor. Son actos de amor. Pero no los podemos hacer si no tenemos una buena relación con Dios. No lo podemos hacer si nosotros no tenemos a Dios en nuestro corazón. El tener a Dios en nuestro corazón nos permite amar a nuestros hermanos. Nos dice claramente San Pablo, ¿cómo puedes decir tú a tu hermano que le amas si no amas al Señor que no lo ves? Y el Papa Benedicto nos decía claramente que el amor al hermano y el amor a Dios son dos mandamientos que están tan entrelazados que ya no lo podemos separar. El uno y el otro están juntos, es como una simbiosis tan grande que no podemos separar del amor de Dios y del amor a los hermanos. Si nosotros amamos a los hermanos es porque amamos a Dios. Y cuando amamos a Dios tenemos que expresar eso en el amor a los hermanos. Por eso, queridos hermanos y hermanas, importantísimo estar despiertos. Y estar despierto significa estar en la gracia de Dios, estar sin pecado, poder ver el pecado, poder mirar lo que estoy haciendo, tener una relación con Dios y una relación con los hermanos. No estar perdido en el mundo pecando como si yo no conociera a Dios. No, conozco a Dios, sé lo que Dios me pide y sé lo que Dios quiere de mí, ¿no? Y para eso yo necesito, pues, tener una buena relación con el Señor. Y eso quiere decir vigilante y a la espera de su venida. ¿Qué pasa con el segundo domingo del Adviento? El segundo domingo del Adviento es el tema de la conversión. Entonces alguien puede decir, bueno, yo ya me convertí. Mire que yo ya fui a un retiro y ahí me arrepentí y ahora ya vengo a misa. Antes no venía, ahora vengo a misa. Espérate, estás haciendo lo mínimo. Aún estás, como dice, ¿no? Yendo a lo mínimo, ¿no? Estás como en dieta del Señor, en dieta del Espíritu, No. Una de las cosas más importantes de nuestra vida, que con el Señor no podemos tener dieta, Con el Espíritu tenemos que alimentar lo más posible. Aquí no hay dieta que valga del Espíritu, No. Las dietas son corporales, pero con el Señor hay que alimentarnos completamente, porque cuanto más nos alimentamos del Señor, más podemos conocerlo y más podemos acercarnos a nuestro destino final, que es el cielo. Por eso, en este segundo domingo del Adviento, el Señor nos dice, endereza tu camino. ¿Y a través de quién lo hace? Pues hay una persona importante en el tiempo del Adviento que es Juan el Bautista.
Juan el Bautista, que la tradición nos dice que es el primo de Jesús. ¿Y cómo lo sabemos que es el primo de Jesús? Porque recuerda que la anunciación en el Adviento no solamente fue para María, sino también fue para su prima Isabel, ¿no? Su prima Isabel era de avanzada edad y estaba casado con el sacerdote Aarón, y él fue dentro, no era Aarón, no me acuerdo, bueno, no importa. No importa, no importa. Pero bueno, la cosa es que él entró al altar a hacer los sacrificios, ¿no? Y a performar sus tareas de sacerdote, y se le presentó el ángel Gabriel, ¿no? Y el ángel Gabriel dice, oye, que vas a tener un hijo, tu señora va a concebir un hijo. Y él agarró y se rió, oye, esto estás loco. Mírame a mí, soy un hombre viejo, mi esposa es peor, la pobre que ni siquiera ya que puede andar, ¿no? Y entonces, ¿qué? El ángel se molestó y le dijo, por lo que tú has dicho, ¿no? Y por tu falta de creer, vas a quedarte mudo hasta que nazca tu hijo. ¿Y qué pasó? El día que le fueron a hacer la circuncisión al niño, le pregunta qué nombre es y él escribió Juan. Pero ¿cómo Juan si no hay nadie que se llame Juan en esta casa? ¿No? Y entonces le digo, sí, Juan, y en ese momento pudo hablar, ¿no? Entonces vemos, y María, ¿a quién visitó? María visitó a su prima Isabel, ¿y qué pasó? El niño saltó de la barriga de su prima Isabel y dijo, no, saltó de gozo. Y Isabel exclamó, no, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Y María, ¿qué dijo? No, inmediatamente proclamó el Magnificat, ¿no? Por eso María es una persona central, ¿eh? Central en este tiempo de Adviento. Lo vamos a ver después en la cuarta semana. Entonces tenemos que Juan era una persona que probablemente era de la tribu de los esenios. ¿Y qué es la tribu de los esenios? Era una tribu que quería vivir una vida monástica, una vida ascética, una vida totalmente dedicada al Señor, y vivían como monjes en el desierto. Es por eso que de ahí salieron las escrituras de Qumran, del desierto, donde descubrieron todos, porque ellos también transcribían la Biblia. Recuérdense que la Biblia, los manuscritos de Qumran, todos eran escritos a mano, ¿no? Y ahí se descubrió esos manuscritos, que no es tema de ahora, que lo podemos ver en otra conferencia, ¿no? Que es muy interesante, pero el tema de ahora es que él era de esa tribu, probablemente, ¿no? Y por eso es que vestía de piel de camello y cinturón y que comía miel de abeja y comía los insectos del desierto, ¿no? Las langostas del desierto, ¿no? No la langosta que nos gusta a nosotros, término medio, termidor, como dicen, ¿no? Y grandazas y qué ricas langostas. No, eso no. Él comía insectos con miel, ¿verdad? Y por eso que estaba todo en forma. Pero Juan el Bautista apareció en el río Jordán y empezó con una predicación tremenda, ¿no? Y tenía una fuerza de predicación que todo el mundo llegaba y se convertía, y él se metían así en el río Jordán para ser bautizados como muestra del arrepentimiento de sus pecados. Por eso es que el mensaje de Juan el Bautista es claro, ¿no? Arrepiéntanse, viene el Señor, enderecen los caminos. ¿Qué quiere decir enderezar sus caminos? Pues cuando uno anda chueco, andan cosas que no debe, esas cosas son justamente las que hay que enderezar, ¿verdad? Ponerse en gracia del Señor, pedirle perdón por las cosas que estamos haciendo mal. Estas son las cosas y ahora, ¿quién necesita conversión? Todos, ¿eh? Nosotros no vamos a parar de convertirnos hasta el día en que cerremos nuestros ojos y vayamos al Señor. Por eso es que a veces nosotros tenemos que ir al purgatorio. ¿Por qué? Porque nos faltó conversión, porque nos faltó trabajo espiritual en esta vida, ¿no? Acuérdense, yo les he dicho que no entra pecado en el cielo. Y gracias a Dios, ¿no? Gracias a Dios que nosotros no podemos hacerlo aquí en la tierra, ese proceso de conversión, ¿no? Es importante entonces, ¿no? Entender que cuando nosotros estamos en relación con Dios, cada día vamos convirtiéndonos más. Cada día somos menos nosotros y entramos en una relación mayor y nos parecemos más a Dios. Por eso, el pecado original es el culpable, entró al mundo. Esa manzana nos tiene, como dice, podridos, ¿no?
No, no, nos cambió la vida, nos sacó del paraíso, nos sacó de la gloria del Señor y ahora pues tenemos que trabajar otra vez para poder entrar. Pero un trabajo que simplemente lo estamos haciendo porque el Señor ha ganado eso, porque nos ha ganado la salvación y la redención y el perdón de los pecados. Ahora nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Cada día convertirnos más, ¿no? Entonces, ¿cuál es el efecto del pecado original? Que nos ha herido, ¿no? Y es que experimentamos un quebrantamiento en nuestra vida. A veces nos sentimos como estamos en la punta del iceberg, saltando de contentos, y de pronto nos sentimos que estamos, ¿no? Cayendo en un abismo que nadie nos puede agarrar. Es decir, nuestra vida va en altos y bajos, y algunas veces más altos, otras veces bajos, entonces tenemos problemas. Queremos hacer cosas buenas, pero terminamos haciendo cosas que no debemos. Tenemos la intención de ser felices, pero a menudo experimentamos tristeza e incomodidad en nuestras acciones y a veces centramos en depresiones, ¿no? No siempre elegimos lo que es correcto y terminamos haciendo el mal, como dice, ¿no? San Pablo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que qué está pasando? ¿Qué está pasando con nuestra vida? Porque todas esas situaciones nos afectan en nuestra relación con Dios, nos afectan en nuestro crecimiento espiritual y la vida con nuestros hermanos. Entonces, es importante ser conscientes de lo que nos está pasando en nuestra vida para poder manejar con esa conciencia las cosas que nos pasan, para poder acercarnos más a Dios. Por eso siempre tenemos que estar alerta que nuestra vida está en un proceso constante de conversión. Que yo fui a un retiro y que vi al Señor, perfecto, pero aún te falta un largo camino de conversión. Por eso San Juan Bautista nos recuerda claramente: endereza tu camino, prepara el camino del Señor. Muchos después de escuchar esto se convirtieron a sus pecados y se arrepintieron. Este dicho de Juan Bautista es el tema del Evangelio del segundo domingo del Adviento. Si nos arrepentimos, entonces vamos a producir los buenos frutos que el Señor quiere que produzcamos. ¿Cuáles son los buenos frutos? A veces hablamos de los buenos frutos. Bueno, ¿qué serán? ¿Cuáles buenos? Bueno, pues aquí te lo voy a dar, ¿no? Los buenos frutos son los frutos de paz y de amor a Dios y a los demás. Agradaremos a Dios con nuestras acciones, porque siempre ponemos a Dios en primer lugar, ¿no? Nos damos cuenta que no somos el centro del universo, sino es Dios que está al centro de mi universo. Y cuando Dios está al centro de mi universo, yo estoy centrado porque lo sigo a Él, no sigo mis pecados, no sigo mis inclinaciones, no sigo las cosas que a mí me gustan y que me apartan del Señor, no, sigo las cosas que el Señor me está dando y estoy haciendo la voluntad del Señor. Entonces, no, estamos haciendo las cosas buenas que el Señor. Viviremos tratando de hacer el bien a los demás y cumpliremos la ley de Dios que nos dio. Es decir, ¿cuál es la ley de Dios? El amor a Dios y el amor a los hermanos, ¿no? Esto lo estaremos cumpliendo a cabalidad. Pero si no nos arrepentimos, ¿qué va a pasar? Encontraremos terribles consecuencias como fruto de nuestro mal, como fruto de nuestra maldad, como fruto de nuestro desprecio a Dios, como fruto de nuestra indiferencia al amor de Dios, como fruto del rechazo a las cosas de Dios. Eso es lo que nos va a pasar, porque Jesús talará los árboles que no den fruto y los echará al fuego del eterno. Jesús nos dice: yo soy el árbol y ustedes son las ramas, pero si esas ramas no dan fruto, las cortarán y esas ramas las lanzarán afuera y ahí será el crujir y el lamento, ¿no? de los que están en el infierno. Entonces, por eso hay que tomar las palabras del Señor. Jesús, Señor, que nos ama, pero que nos ha dado la prueba final y que nos dice claramente de que vamos a ser juzgados acerca del amor, el amor a Dios y el amor a los hermanos, ¿verdad? Por eso, en la segunda semana del Adviento, Juan anuncia también a la venida del Mesías que va a predecir la llegada del Espíritu Santo. Y esto a veces no lo tomamos muy claro, pero ya Jesús, ya Juan Bautista está haciendo la profecía y lo hace acá. Miren, esto es lo que dice en el Evangelio: uno más poderoso que yo viene después de mí. Está hablando de Jesús. Yo no soy digno de agacharme y desatar las correas de las sandalias, no. Yo los he bautizado con agua. Él los bautizará con el Espíritu Santo. Es decir, ya está anunciando la venida del Espíritu Santo. En la tercera semana del Adviento, ¿qué pasa en la tercera semana del Adviento? Celebramos el domingo del Gaudete o el domingo de gozo, porque significa la alegría
que nuestra salvación está cerca, que el Señor ya viene, que el Señor ya nació y que vamos a celebrar su nacimiento, ¿verdad? Ahora, en esta semana de la tercera semana del Adviento, el Evangelio nos habla de que la predicación de Juan ha alcanzado niveles de que gente de Jerusalén está viniendo, gente de la Galilea, gente de la Idumea, todas las partes del Asia están llegando hacia Jesús, hacia Juan el Bautista. Pero también hay un problema que se está generando, ¿no? Los sacerdotes del templo de Jerusalén empiezan a preocuparse porque hay un hombre en el río Jordán que está bautizando, quien le ha dado autoridad, ¿no? Y los fariseos también se preocupan. Por eso es que ellos mandan emisarios y mandan a sacerdotes del templo de Jerusalén y fariseos para que le hagan una pregunta concreta a Juan el Bautista, ¿no? ¿Por qué estás bautizando? ¿Eres tú acaso el Mesías, el que tiene que venir? Y la respuesta de Juan el Bautista es muy concreta, muy precisa y muy clara para que no quede duda de quién es el Mesías. Y le dice claramente que él solamente es una voz en el desierto que anuncia la venida del Redentor. Es decir, él es la voz del desierto que está anunciando que el Señor ya viene. Es un heraldo. Por eso simplemente Juan claramente se identifica como que él es el que anuncia la venida del Señor. Pero hay algo importante que le dice, hay algo importante que le dice a los fariseos y a los sacerdotes que han llegado, ¿no? Pero mira, que ya el Mesías está entre ellos, pero el pecado de estos hombres, no permite que ellos puedan ver al Mesías, porque ya Jesús está en medio de ellos y la predicación de Jesús iniciará muy pronto, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que ellos no van a poder ver al Señor, porque su obstinación, su terquedad, su soberbia no le va a poder permitir a ellos ver al Señor. Por eso el Señor dirá a ellos, ¿no? El Señor los visitó y ellos no pudieron ver al Señor. Entonces, en esta tercera semana del Adviento, Juan el Bautista aclara, ¿no?, quién es el Mesías. Él no es el Mesías, Jesús va a ser el Mesías. Juan conocía las Escrituras perfectamente y sabía de los signos que acompañarían al Mesías. Las sanaciones milagrosas, la resurrección de los muertos, la curación de los ciegos, el caminar de los paralíticos, ¿no? Y claramente es que el Señor va a hacer estos milagros anunciando que ya el reino de Dios está en medio de nosotros. Es decir, este reino de Dios es el evento que lo inaugura Jesús, porque Jesús es el que inaugura la plenitud de los tiempos y el reino de Dios en medio de nosotros. Por eso este es el regocijo que tenemos nosotros en este tercer domingo del Adviento, que celebramos ya la venida de Jesús, lo recibimos en nuestra vida y estamos esperando y alegres y ansiosos de que Jesús vuelva nuevamente, ¿no? Y es por eso que en este tercer domingo del Adviento la iglesia nos pide ser testigos como Juan, pero podrán decir, oye, pero si Juan fue uno de los profetas más grandes, ¿cómo yo voy a poder ser como uno de los profetas más grandes? Pues tenemos que testificar al Señor con nuestra vida, con nuestros hechos concretos, ¿no? Jesús le dice claramente, ¿no?, a los apóstoles que Jesús es, que Juan es el mayor de los profetas que ha venido acá a la tierra. ¿Ok? Y entonces, ¿cómo podemos nosotros ser testigos? Pues claramente, para ser testigos lo tenemos que ser de palabra y de hecho. Necesitamos ser mensajeros que señalan al Señor Jesús. ¿Y cómo señalamos al Señor Jesús? Con nuestras vidas, ¿no? Nuestras vidas deben servir de inspiración para que otros se acerquen al Señor. Viviendo vidas cristianas, viviendo vidas santas, viviendo vidas transparentes, viviendo vidas que solamente se centran en el amor de Dios y en el amor de los hermanos, entonces nosotros pasamos a ser luz del mundo. Y la luz del mundo, ¿qué pasa con la luz del mundo? Ilumina la oscuridad. La ciencia nos dice que la oscuridad es la ausencia de la luz, pero para nosotros la oscuridad es la ausencia de Dios. Porque el que vive en oscuridad vive en pecado. El que vive en tinieblas tiene miedo de la luz, tiene miedo de Dios, no quiere. El que vive en pecado esconde su pecado, no lo hace a la luz, lo hace siempre en las tinieblas y abajito y con voz callada y para que no lo vea nadie.
pero el Señor nos mira siempre. Por eso nosotros tenemos que ser la luz del mundo, que exponemos la oscuridad del mundo, ¿no? Y cuando reina la luz, la oscuridad se disipa y otras personas que están lejos de Jesús pueden ver su pecado y arrepentirse y acercarse hacia Dios. Por eso es que nosotros somos no testigos cuando testificamos con el hecho concreto de nuestra vida, que somos mensajeros de la paz, que somos mensajeros del amor de Dios. La luz que podemos ofrecer al mundo no es nuestra, ¿eh? A veces pensamos, ay, qué bueno soy, mira las cosas buenas que estoy haciendo. No. Paremos. Como dicen en inglés, hold your horses, ¿eh? Así no es. Las cosas buenas que hacemos, las hacemos porque conocemos al Señor. Y lo hacemos en el nombre del Señor. Porque es Cristo que nos ilumina, ¿no? Es Cristo que nos ilumina. Es Jesús que nos ilumina para inspirar a otras personas, para hacer las cosas buenas. ¿No? Entonces, cuando trabajamos para el Señor, lo estamos haciendo porque recibimos el amor del Señor y ese amor del Señor lo transmitimos. Es decir, nunca clamemos gloria a nosotros, no, gloria a Dios. Todo lo hacemos en el nombre del Señor. Así que en esta tercera semana del Adviento tenemos que trabajar en nuestra conversión para vivir una vida cristiana. Y alguien me pregunta siempre, pero ¿cómo hago? ¿Cómo hago? Deme algo concreto, señor obispo, porque así tan fácil, claro, usted la suelta toda y no dice nada concreto. No, miren, le voy a dar pasos muy concretos que podemos hacer para reavivar nuestra vida espiritual y caminar en los pasos del Señor. ¿Cuál es lo que primero que tenemos que hacer? Tenemos que orar. ¿No? Es bueno reforzar nuestra vida de oración en este tiempo de Adviento, especialmente por la mañana y antes de acostarse. Es decir, yo abro mi día inmediatamente y lo primero que hago es doy gracias a Dios y me encomiendo y digo, Señor, protégeme durante este día. Es decir, ya empecé mi día bueno, aunque las cosas no me vayan muy bien y hay cosas que me vayan mal, pero el Señor me acompaña, ¿no? Porque me pudo haber pasado peor, de pronto que casi me choqué, que la mano del Señor te ayudó porque en ese momento tocaba que te matabas. Entonces, ve la cosa por el lado, que el Señor camina contigo, ¿no? Y después vamos a reforzar nuestra vida de oración y cuando yo me acueste, agradécele al Señor de todas las cosas que te han pasado, algunas que no fueron muy buenas, algunas que fueron muy buenas, agradécele porque el Señor siempre te protegió de lo mal y te dio de lo bueno, ¿no? Entonces, estas cosas no nos podemos olvidar. Nuestra vida de oración, tenemos que orar, reforzar esa vida, porque esa vida nos mejora nuestra relación con Jesús, nos mejora nuestra relación con Dios. En segundo lugar, tenemos que reconocer nuestros pecados. Tenemos que hacer un acto de contrición profunda y tengo que encarar mi pecado con la cruz, porque en la cruz Jesús sufrió. Y si nosotros no sentimos el sufrimiento del Señor por el pecado que estoy haciendo, por la afrenta que le estoy causando al Señor, entonces yo no me estoy arrepintiendo de mi pecado. Tengo que sentir dolor porque estoy ofendiendo al Señor. Muchas personas vienen a confesarse un día, mire, padre, he cometido esto, y viene la siguiente semana, padre, lo mismo de la semana pasada. Yo que me acordaré. Tienes que repetirlo, le digo. Y después, padre, que me pasó lo mismo de la semana. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? No estamos sintiendo el dolor de corazón ni el arrepentimiento, porque lo que estamos haciendo es el sacramento, lo estamos usando como una lavadora para lavar nuestros trapos sucios y prepararnos para pecar de nuevo, es decir, ensuciar nuestras ropas para volver a lavarlas. No. El sacramento de la reconciliación es un sacramento de perdón de los pecados y de sanación espiritual. Es decir, tenemos que sanarnos de nuestros pecados, tenemos que sanarnos de esas cosas que nos hacen pecar. ¿Y cómo hacemos eso? Cuando yo confronto mi pecado contra la cruz. En la cruz está el amor de Dios y está su sufrimiento por cada uno de nuestros pecados. Y cuando yo puedo sentir el dolor que Jesús sintió ese día que lo clavaron, porque lo clavaron por mi pecado, entonces yo ya no voy a cometer ese pecado, yo
ya no puedo ir a pecar porque me duele el pecar, me duele el hacerlo sufrir al Señor. Y cuando yo llego a ese punto, entonces yo estoy sanado porque ya no me voy a acordar de ese pecado, ni siquiera quiero acercarme a ese pecado. ¿Se dan cuenta? Ahora sí me sanó el sacramento porque he recibido la gracia de Dios para poder sanarme de esas cosas malas que yo hacía y que ahora ya no las hago porque el Señor me curó, el Señor me salvó, el Señor me sanó, ¿no? Entonces, una tercera cosa que tenemos que hacer es leer nuestra Biblia. Miren, en la universidad siempre fastidiamos, ¿verdad? Miren qué bonito libro, ¿verdad? Y como nos poníamos así, aquí, debajo del brazo, como si el libro debajo del brazo no va a ser una cosa mágica que vamos metiendo ahí en la cabeza como una cosa que entra, ya sé todo lo que pasa en la Biblia, ¿no? No, miren, tenemos que leer nuestra Biblia. Nosotros siempre decimos, tenemos que imitar a Cristo. La imitación de Cristo es lo que nos va a llevar hacia Dios, hacia verlo completamente ese día que tengamos el encuentro con Jesús. Pero yo, ¿cómo puedo imitar a Cristo si no conozco qué hizo? ¿Cuáles son sus milagros? ¿Qué es lo que Jesús hacía? ¿Cómo se reunía con sus apóstoles? ¿Cómo oraba? ¿Qué milagros realizaba? ¿Cómo le contestó a Pilatos? ¿Qué dijo en la cruz? ¿Cuáles fueron sus últimas 7 palabras del Señor? Es decir, no lo conozco, está en la Biblia. Entonces, si nosotros realmente queremos seguir al Señor, tenemos que saber, ¿no? ¿Qué es lo que hizo el Señor por nosotros, ¿no? Cuarto, tenemos que practicar las obras de misericordia, ¿eh? Ya lo hemos visto, cuáles son las obras de misericordia, ¿no? Y cuáles son las corporales y las espirituales. La quinta es reflexionar. Yo he ofendido a alguien en mi vida, me acuerdo de haberlo ofendido, ahora que yo me he convertido, ahora que estoy más cerca del Señor, puedo revisar un poco de mi vida y si encuentro que he ofendido algo, hay que pedir perdón, ¿eh? El perdón es necesario, porque si pedimos perdón, también sanamos nuestro corazón, ¿eh? Ahora, el sexto es hacer presente el reino de Dios, siendo la luz del mundo para los demás. Cuando yo hago una acción buena, a obras de misericordia, ¿no? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Haciendo presente el reino de Dios ahí en medio de nosotros. Y muchas veces, cuando hacemos una obra buena a alguien, somos la respuesta de esas oraciones a esa persona. Esa persona estaba pidiendo por algo y nosotros vinimos, mira, ¿quieres que te ayude en esto? Y eso era lo que él estaba rezando. Es decir, nosotros podemos convertirnos en emisarios del Señor. Y a veces cuando nosotros estamos en esa comunicación con el Señor y sentimos esa inclinación de ir a ayudar a alguien, el Señor nos está enviando, ¿eh? Si podemos vivir esa vida de gracia en total comunicación con el Señor, vamos a ver que el Señor nos usa nuestros brazos, nuestras manos, nuestra cabeza, todo lo usa para que nosotros podamos traer más gente hacia Él. Así que, queridos hermanos, el Señor Jesucristo nos ha traído la salvación y esa es precisamente la causa de nuestra alegría. En ese domingo tercero necesitamos regocijarnos de que nuestra salvación está cerca, de que somos nuevas criaturas en el Señor y de que tenemos que ser los testigos que trae esa luz al mundo, la luz del mundo, que nosotros somos los que disipamos esa oscuridad, ¿no? Y el tiempo del Señor es ahora, porque ahora tenemos el perdón, tenemos la gracia de Dios, tenemos los sacramentos que traen la salvación a todo el que cree que Jesús es Dios, que el Señor murió por nuestros pecados, que por su gran sacrificio a la cruz recibimos el perdón y con su resurrección Él nos ha abierto las puertas del cielo que estaban cerradas por el pecado. Todo eso lo tenemos que poner en nuestro corazón. Y cuanto más lo ponemos en nuestro corazón, vamos a caminar más siempre en la presencia del Señor y vamos a ser siempre la luz del mundo. El cuarto domingo del Adviento reflexionamos sobre María. No puede haber Adviento sin María, ¿eh? No puede haber madre sin hijo y no puede haber hijo sin madre, ¿no? Y es por eso que si celebramos el nacimiento del Señor, es porque María, la Madre de Dios, un día aceptó el plan del Señor. En esta semana vamos a reflexionar acerca de la Anunciación. La Anunciación creo que es uno de los acontecimientos más importantes que ha sucedido en la historia de la humanidad, porque el ángel llega a una adolescente de 15 años, ¿no? Que estaba comprometida con José, un hombre
un hombre bueno, ¿no? Y que iban a hacer un matrimonio. Y entonces, ¿y qué es lo que pasa? ¿Qué le ofrece el ángel? Primero que le dice, ¿no? Dichosa tú, llena de gracia, el Señor es contigo, ¿verdad? Y ella dice, ¿qué significará este saludo? Salve María. ¿Qué significará esta clase de saludo? ¿No? Y entonces le dice, no, el Señor ha visto gracia en ti y tú vas a ser la madre de Dios y el Espíritu Santo se cubrirá con su manto, ¿no? Y el hijo que te van a hacer viene de Dios. Entonces, y ella contesta, y como va a ser todo eso, ¿no? Y un orozco varón, ¿no? El Espíritu Santo será el papá de ese niño, ¿no? Ahora, en ese momento, el cielo y la tierra, yo digo que separaron porque María pudo decir, pero ¿qué está pasando? Yo no puedo aceptar esto. Yo ya estoy comprometida con un hombre José y si me sale embarazado, ¿qué va a pasar? No, y me van a apedrear porque entonces, miren, María sufría en ese tiempo el estar con un niño y sin haber entrado en el lazo del matrimonio era pena de muerte porque había traicionado a José, a su prometido, ¿no? Y entonces, pero María dice, sí, hágase en mí según su voluntad. Es decir, María pudo parar ese plan de salvación porque pudo decir, no, me da miedo, solo tengo 15 años. Pero ella dijo sí, sí al plan del Señor. Se arriesgó con todo y entró, ¿no? Por eso María es grande en el reino de los cielos, ¿eh? Por eso es que María es la intercesora por María hacia Jesús, ¿no? No menospreciemos el amor de María, el amor de madre que nos ha dado, ¿eh? Porque María siempre está intercediendo por cada uno de sus hijos. Por eso el fiat de María, ese sí de María, sigue retumbando hasta nuestros días. Y es un sí que tenemos que imitar, porque María fue la primera que tuvo la fe para creer en Jesucristo. Y ella arriesgó todo para tomar esta decisión, ¿no? Y esta fe de esta pequeña paisana, vamos a decir, ¿no? Niña de Galilea, ¿no? Hizo que el plan del Señor comenzara, el plan de salvación para cada uno de nosotros, ¿no? Esta es la felicidad que podemos tener, ¿no? Que María, nuestra madre, ¿no? El tabernáculo que tuvo al Señor durante los 9 meses, ¿no? La recordamos en este cuarto domingo, porque a través de ella la salvación del mundo tomó carne y entró y habitó entre nosotros. Finalmente, quiero entrar en algunas conclusiones de nuestro tiempo del Adviento. Principalmente el Adviento no es una temporada de estar tristes, ¿eh? No. Podemos usar canciones bonitas, lo que quieran, pero la tristeza la tenemos que sentir cuando nos demos cuenta de nuestro pecado. Ese dolor, entonces ahí cuando sentimos el dolor, sabemos que viene el arrepentimiento, ¿eh? La esperanza cristiana no es un optimismo. A veces, qué esperanza, qué bueno, estoy contento porque tenemos que la esperanza que Jesús me va a salvar. No, mire. La esperanza cristiana es la certeza que nosotros tenemos de que el Señor ya ha venido, ¿no? Y ya ha venido a salvarnos. Tenemos los sacramentos, la iglesia, todo para nuestra salvación. El Señor se fue al cielo y ahora va a venir, ¿eh? Entonces, ¿para qué va a venir? Para recoger a sus elegidos. Así tan fácil. Esa es la esperanza que yo tengo, que el Señor un día me va a recoger a mí, me va a llevar al cielo y voy a vivir con Él. Y esa es la certeza, ¿eh? Porque si yo vivo en la gracia de Dios, tengo la certeza de que eso va a acontecer. Los sacramentos son el camino para nuestra salvación. ¿Por qué? Porque dan la gracia, porque dan perdón, porque nos une al Señor, porque nos permite participar en la vida divina de Dios. Eso no nos lo podemos olvidar, que los sacramentos vienen de Dios y nos comunica la gracia santificante de Dios. No confundamos el Adviento como una época de nostalgia y de dulces cantos, no. Es un tiempo de conversión, es un tiempo de acercarse más a Dios, ¿no? El Adviento es un tiempo de compromiso y de conversión. Compromiso para trabajar más en nuestra vida espiritual y de conversión para renunciar al pecado y acercarnos más hacia el Señor. Es lo que nos dijo, recordemos el diálogo de Nicodemo con Jesús, ¿no? ¿Qué pasó en ese diálogo? En ese diálogo tenemos, ¿no? Que Nicodemos era un sacerdote miembro del Sanedrín, ¿no? Pero él creía en Jesús y una noche fue oculto a verlo al Señor,
porque tenía miedo de lo que iban a decir los otros compañeros allá del Sanedrín, los otros sacerdotes, ¿no? Y el Señor le dijo que había que renacer de nuevo, ¿no? Y entonces, ¿qué le dice Nicodemo? Es que hay que entrar de nuevo en la matriz de la madre para renacer de nuevo. Y el Señor le dice, no, hay que nacer de agua y de espíritu, del Espíritu de Dios, ¿verdad? Y es justamente eso lo que nosotros tenemos que hacer, renacer. Es el compromiso que tenemos que tomar en este ambiente. Quiero renacer, voy a hacer una buena confesión, voy a empezar de nuevo mi relación con Jesús, voy a agrandar esa relación, voy a vivir más como el Señor me está pidiendo, ¿verdad? Por eso es que el Adviento nos invita a vivir nuestra vida, pero nuestra vida en una profundidad, una vida diferente, no como la vivía como aquellos fariseos. Sí, yo creo, pero claro, yo ya practicaré dentro de poco, todavía no puedo, no me alcanzo, tengo que trabajar, tengo tantas cosas que sé que no puedo ir a la iglesia. No, mire, al Señor hay que darle su tiempo, al Señor hay que darle su tiempo porque si no le damos nuestro tiempo se agota, y el día que nos encontremos con el Señor, ¿qué le vamos a decir? Mira, Señor, estaba tan ocupado que no podía hacer nada por nadie y tú sabes, la vida es tan difícil. No, en ese momento ya no habrán excusas, ya no nos podremos convertir ni podremos pedir perdón. El tiempo de pedir perdón es el tiempo de ahora. El tiempo de convertirse es el tiempo de ahora. El tiempo de acercarnos al Señor es el tiempo de ahora. Por eso la fe es el conocimiento de Dios, ¿no? La vida cristiana no es una relación con las reglas y reglamentos, no, de nuestra iglesia, sino una relación con esa persona viva de Cristo. Esa persona es Cristo, es la persona que nos salva. Yo tengo que tener esa relación. Y después viene la doctrina, porque la doctrina para mí, cuando yo la entiendo, cuando yo amo a Dios, la doctrina me viene rapidito, fácil, entra bien y no tengo ningún conflicto con esa doctrina, ¿Por qué? Porque tengo una relación con Cristo. Por eso necesitamos transformar, ¿no? Nuestra cultura, porque nuestra cultura, desgraciadamente, nos dicta cómo debemos ser, y nuestra cultura nos está dictando que nos debemos apartar de Dios, y no es así. Nosotros tenemos que dictar nuestra cultura, porque Dios está vivo, la iglesia está viva, el Espíritu Santo nos acompaña. Por eso nosotros no podemos adoptarnos a lo que dice la cultura, pero tenemos que hacer que la cultura se transforme, porque la cultura debe basarse en nuestras creencias católicas, porque nuestra fe nace del momento fundacional de la resurrección de Cristo. Cristo está vivo, Cristo está presente, Cristo está en medio de nosotros. Creemos en el Dios vivo que guía a su iglesia a través del Espíritu Santo, y que no importa cuánta incertidumbre tengamos, Jesús permanece al mando de su iglesia. ¿Y por qué a veces se pierde la fe? ¿Por qué perdemos la fe? Porque nunca nos hemos preparado e instruido en nuestra fe católica, en nuestras creencias. La mayoría de los protestantes que han sido católicos es porque nunca practicaron su fe, nunca estudiaron su Biblia, nunca se dijeron qué es la misa, qué se celebra en la Eucaristía, cuáles son los sacramentos, por qué tengo que irme a confesar. Todas esas preguntas ellos las negligentemente las dejaron de contestar. ¿Y qué pasó? Un día vino alguien y le dice, hermanito, ¿tú crees? ¿Estás salvado? Mira, no, estás en el libro de la salvación. Ven, tienes que recitar estos rollos de la Biblia y ya te vas a salvar, ¿no? Pero ojo, un ratito, ¿cuánto ganas? Llena tu formulario, tienes que dar el 10%, Si no, no entras a la iglesia. No nos equivoquemos, Nuestra iglesia es viva. Cristo está aquí. Esta es la iglesia que fundó Cristo, ¿Cuáles son los peligros actuales para nuestra fe? Las preocupaciones, las ansiedades, los problemas cotidianos. Esta sociedad que nos deshumaniza en cada momento, no quiere comprometerse. Nosotros no queremos comprometernos con ningún ser humano. No somos capaces de sentir empatía por las personas que sufren. Solo quiero bienes para mí, es decir, tú tienes que ser el primero, tienes que ser siempre el primero y tienes que ser el primero, nunca ni el segundo ni el tercero, el primero, si no has fracasado. Por eso es que esos son los peligros de nuestra fe, apartarnos y entrar en la cultura, ¿no?, del relativismo. ¿Cómo podemos volver a humanizarnos? Solo podemos encontrar la respuesta a través de la invitación de Cristo,
Él vino a salvarnos y vino a enseñarnos cómo vivir nuestra vida, ¿no? Y cómo mostrar la misericordia. Y queremos ver cómo la muestra la misericordia, pues leamos la palabra de la parábola del hijo pródigo, ¿eh? Leamos la parábola del hijo pródigo que la encontramos en Lucas 15:32, donde se desborda la misericordia de Dios, y la misericordia de Dios se encuentra en todo en el Evangelio, porque es el amor de Dios derramado hacia los hombres. Por eso Jesús nos enseña a ser misericordiosos en la vida diaria, alimentándonos a los hambrientos, curando a los enfermos, consolando a las viudas y resucitando a los muertos. Nosotros tenemos los actos de misericordia, los actos corporales, los actos espirituales, tenemos la bienaventuranza, tenemos los sacramentos, tenemos la iglesia, tenemos nuestra fe católica y tenemos gente que nos acompaña, ¿no? Que es la comunidad cristiana. Vivamos nuestra vida de fe, vivamos nuestra fe profundamente para que este Adviento, para que al final de esta temporada del Adviento, ese 24 de diciembre, podamos recibir al Señor que nace de nuevo en nuestros corazones y que nos regocijamos nosotros en saber que Dios está en medio de nosotros y que nosotros seguimos al Dios verdadero, que es el Jesús que nació en Belén de Judá. Amén. Que el Señor los bendiga y pues creo que ya me pasé 1 hora exacta, son las 9 de la noche. No sé si tenemos preguntas, no las tenemos, pero la verdad es que creo que todos estamos cansados y que espero que esta reflexión nos haya podido acercar más hacia el conocimiento de nuestra temporada del Adviento. El Señor esté con ustedes y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Que el Señor nos acompañe y que tengan muy buenas noches. Gracias, Monseñor. Los invito, gracias por estar en la conversación con Monseñor esta noche, en la reflexión de Adviento. Los invito para las conversaciones con Monseñor en enero, que será el 26 de enero, siempre es el cuarto martes de mes. El 26 de enero será la nueva conversación con Monseñor. Así que gracias de nuevo y buenas noches. Y nos vemos el domingo, ¿eh?